El pastelero roto. El día en que todo cambió para Buddy Valastro. Buddy Valastro, el carismático cake boss, que conquistó los corazones de millones con sus creaciones majestuosas y su energía contagiosa, jamás imaginó que una sola noche sería suficiente para derrumbar un matrimonio de años. A los ojos del público, Buddy era el padre perfecto, el esposo devoto y el empresario ejemplar. Sin embargo, detrás de los focos, la harina y las cámaras, una tormenta personal se gestaba lentamente, hasta explotar de forma devastadora. Todo comenzó en el verano de 2024, cuando un evento familiar, que debía ser un momento de celebración, se convirtió en el detonante de una cadena de sucesos que cambiarían para siempre su vida personal. Era el aniversario número 20 de su boda con Lisa Valastro, la mujer con la que había compartido no solo la crianza de sus hijos, sino también los altibajos del éxito mediático, el dolor por la pérdida de su padre, y la construcción de un verdadero imperio pastelero en Hoboken. La fiesta fue organizada con gran esmero por su equipo más íntimo en Carlos Bakery. Globos dorados, música italiana en vivo, una mesa central que ostentaba un pastel de 5 pisos con crema de frambuesas, relleno de ricota y pistacho, su favorito desde niño. Todo parecía perfecto, al menos en la superficie. Buddy llegó con una sonrisa, saludó a cada invitado, abrazó a su madre Mary y besó en la frente a sus hijos. Lisa, vestida con un elegante vestido negro, parecía más distante que de costumbre. Fue una señal sutil, pero que no pasó desapercibida para quienes conocían realmente a la pareja. La grieta invisible. Las cámaras de la prensa estaban presentes, pero solo captaron lo superficial. Los brindis, los aplausos, los discursos emotivos. Lo que nadie vio fue la discusión tensa que estalló en la cocina trasera de la panadería. Un camarero confundido corrió a buscar hielo justo cuando Buddy cerraba la puerta con fuerza y gritaba: «¿Cómo pudiste hacerme esto aquí, hoy?». Lisa lo miraba con frialdad. «Tú empezaste hace años», respondió sin levantar la voz. La escena, que más tarde sería reconstruida por allegados y empleados de confianza, reveló un malestar que venía fermentando desde hacía tiempo. Según algunos miembros del equipo, Lisa había descubierto un intercambio de mensajes entre Buddy y una estilista que trabajaba en la producción de su programa Buddy vs. Duff. Aunque los mensajes no eran explícitamente comprometedores, la tensión que generaron fue suficiente para romper la frágil armonía conyugal. Pero no era solo eso. Lisa, según fuentes cercanas, se sentía cada vez más invisible. Con un marido que viajaba constantemente, que pasaba más tiempo en sets de grabación que en casa, y cuya obsesión por el trabajo ocupaba incluso las cenas familiares, su lugar en el matrimonio se había vuelto borroso. Era como vivir con una sombra, confesaría a una amiga semanas después del escándalo. El incidente. El punto de no retorno llegó esa misma noche, durante el brindis final. Todos estaban de pie, copa en mano. Buddy tomó el micrófono, agradeció a sus hijos, al equipo de trabajo, a su madre y por supuesto a Lisa. Pero mientras hablaba, Lisa interrumpió el discurso con una frase que paralizó la sala. ¿Y también vas a agradecerle a la chica de los mensajes? Un silencio sepulcral se apoderó del ambiente. Algunos pensaron que era una broma. Otros dejaron sus copas sobre la mesa en señal de incomodidad. Buddy bajó el micrófono, miró a Lisa y sin decir una palabra, salió del salón. En menos de 5 minutos, el aniversario se convirtió en un escándalo público. Al día siguiente, los tabloides comenzaron a especular. Crisis en la familia Valastro. Cake Boss pierde el control de su dulce imperio. La esposa de Buddy revela traición durante fiesta de aniversario. Aunque ninguno de los protagonistas dio declaraciones oficiales, los rumores fueron confirmados semanas después, cuando Buddy, a través de su abogado, solicitó el divorcio en la Corte Superior de Nueva Jersey. La reacción del entorno.
La familia Balastro es conocida por ser un clan unido, ruidoso y lleno de carácter. La madre de Buddy, Mary, a quien él siempre llamaba con cariño Mama Mary en el programa, fue una figura fundamental en la evolución del conflicto. Fuentes cercanas aseguran que intentó mediar, que llamó a Lisa varias veces, que incluso convocó una reunión con el sacerdote de la familia para intentar salvar el matrimonio. Pero fue en vano. Los hermanos de Buddy, que en su mayoría trabajan en la panadería, también tomaron partido. Algunos culparon a Lisa por exponer un asunto privado de manera tan pública. Otros, en cambio, entendieron su dolor y la apoyaron en su decisión de alejarse de una relación que ya no la llenaba. Lo cierto es que el ambiente en Carlos Bakery cambió drásticamente. La risa, las bromas entre hermanos y la complicidad que tantos espectadores adoraban en televisión se desvanecieron. Incluso los clientes lo notaron. «Ya no es el mismo», comentó una mujer en Yelp. «Antes te atendía con una sonrisa, ahora parece que su mente está en otra parte». La crisis personal comenzó a afectar también lo profesional. Las grabaciones de la siguiente temporada de Buddy vs. Duff fueron aplazadas, y algunas franquicias de la panadería reportaron una caída en ventas debido al escándalo mediático. Una decisión irreversible. El proceso de divorcio fue rápido. Para alguien con la fortuna y la fama de Buddy Balastro, podría haber sido una batalla legal de meses, con abogados luchando por mansiones, cuentas bancarias y custodia. Pero Buddy no quiso eso. Según una fuente interna, su única condición fue la custodia compartida de los hijos y la permanencia de Lisa en la mansión familiar hasta que los más pequeños tuvieran al menos 18 años. «No quiero destruir más de lo que ya se ha roto», dijo en privado. Y aunque no hizo declaraciones oficiales, se filtró una carta que habría enviado a Lisa días después del incidente. En ella, Buddy confesaba sentirse culpable, agotado y arrepentido. «Quizás fui un gran pastelero, pero un mal esposo. Perdóname por cada cena en la que preferí estar con una cámara que contigo. Perdóname por no haber escuchado tus silencios». Lisa nunca respondió públicamente a esa carta, pero aceptó las condiciones del divorcio. Se mudó temporalmente a una casa más modesta, en las afueras de Montclair, con los 2 hijos menores, mientras los mayores decidieron quedarse cerca de su padre y la panadería. ¿Quién era la otra? La identidad de la mujer con la que se especula Buddy habría tenido un vínculo emocional nunca fue confirmada. Sin embargo, diversos medios señalaron a Amanda R., una estilista de 32 años que trabajó durante 3 temporadas con el equipo de grabación de Food Network. Amanda, al ser contactada por la prensa, negó cualquier implicación. «Tengo respeto por Buddy y jamás quise causar daño, solo éramos colegas». Aún así, la opinión pública fue despiadada. Amanda cerró sus redes sociales, fue despedida del programa y desapareció del radar mediático en cuestión de días. Algunos afirman que recibió amenazas, otros sostienen que se fue a vivir a otro estado para empezar de cero. El inicio del declive. Más allá del escándalo amoroso, lo que realmente afectó a Buddy fue la pérdida del núcleo que siempre lo había sostenido. Durante años había dicho que su éxito se debía a su familia, que sus recetas eran un homenaje a sus ancestros italianos, y que cada pastel llevaba el amor de una madre, la disciplina de un padre y la esperanza de un hijo. Pero tras la separación, ese mantra se quebró. Las cámaras ya no lo seguían con la misma frecuencia. El brillo en sus ojos, que tanto encantaba en cada episodio de Cake Boss, comenzó a opacarse. Algunos programas se cancelaron. Las invitaciones a eventos culinarios disminuyeron. Las redes sociales, que antes rebosaban de comentarios positivos y corazones, comenzaron a llenarse de críticas, especulaciones y burlas. Y lo peor, la panadería, ese templo sagrado fundado por su padre en 1910, comenzó a sufrir las consecuencias. La magia de Carlos Bakery estaba basada en la familia, y sin familia, el negocio perdía su alma.
La reconstrucción imposible, Buddy sin Lisa, los hijos divididos, y el fantasma del arrepentimiento. La decisión estaba tomada. El divorcio ya era oficial. Y aunque el mundo mediático ya había cambiado de foco, una nueva estrella culinaria había capturado la atención de los tabloides. Para Buddy Valastro, el reloj seguía marcado por el eco del silencio en su hogar. Donde antes había risas infantiles, aromas dulces y la voz de Lisa organizando la cena familiar, ahora solo quedaban recuerdos y paredes frías. Buddy, el hombre que alguna vez dijo en una entrevista, «Mi esposa es mi roca», se encontró, por primera vez en su vida adulta, verdaderamente solo. El hogar vacío, la mansión Valastro en Nueva Jersey, antes epicentro de reuniones familiares, cumpleaños y fiestas italoamericanas, se transformó en un castillo silencioso. Sus hijos mayores, Sophia y Buddy Jr., se mantenían físicamente cerca pero emocionalmente distantes. Sophia, de 20 años, evitaba a su padre tras enterarse del escándalo. «Nunca pensé que lo vería como un hombre débil», confesó a una amiga en la universidad. Buddy Jr., por otro lado, parecía querer mantener la paz, pero su silencio era más elocuente que 1000 palabras. Marco y Carlo, los dos más pequeños, eran los más afectados. Su madre se había mudado con ellos a Montclair y los fines de semana, por mandato judicial, pasaban tiempo con su padre. Pero el ambiente era tenso, incómodo. Carlo, con apenas 11 años, preguntó una noche mientras hacían brownies, «¿Tú ya no amas a mamá?» Buddy no supo qué responder. Se limitó a decir, «La amaré siempre, pero de otra manera». En esos silencios, en esas cocinas ahora frías, en cada cuchillo que ya no cortaba para una fiesta sino para una cena solitaria, Buddy comenzó a entender la magnitud de su pérdida. El negocio en declive. Con la familia quebrada, no tardó en afectarse su faceta profesional. Carlos Bakery ya no era el mismo lugar mágico que los fans recordaban, aunque los pasteles seguían siendo visualmente espectaculares. La experiencia, aquello que hacía única a la marca, había desaparecido. Los hermanos de Buddy trabajaban sin entusiasmo. Los empleados de toda la vida se preguntaban si el fin estaba cerca. Las ventas bajaron un 28% entre octubre y enero, según reportes internos filtrados por un extrabajador a la revista Food y Business. Las franquicias en Las Vegas y Texas comenzaron a cerrar, y los contratos con Food Network se volvieron frágiles. A Buddy le ofrecieron reinventarse en un nuevo programa centrado en su vida de soltero, pero él lo rechazó. «No quiero comercializar mi dolor», dijo. Sin embargo, las finanzas no esperaban su duelo. Los abogados, contadores y socios comerciales comenzaron a presionarlo. Su imperio pastelero estaba sostenido por una estructura frágil de créditos, inversiones externas y marketing familiar. Sin Lisa como contraparte organizativa, quien llevaba las finanzas domésticas y parte de la administración, todo empezó a desmoronarse. Intentos de redención. En medio de ese caos emocional y profesional, Buddy intentó redimirse. Comenzó a asistir a terapia por primera vez en su vida. También reanudó la misa dominical en la pequeña iglesia de Hoboken, donde había sido monaguillo de niño. Su madre, aunque decepcionada, lo apoyaba. «Dios mío, todos cometemos errores», repetía mientras le servía café caliente. En Navidad de 2024, Buddy organizó una cena privada para reunir a toda la familia. Invitó a Lisa con la esperanza de reconstruir, aunque fuera como padres, una mínima armonía. Ella aceptó por los niños. La cena fue discreta, sin cámaras, sin chefs auxiliares, sin pompa, solo pasta al forno, vino tinto y pan casero. Durante la comida, Lisa evitó la mirada de Buddy, pero al final, cuando los niños fueron a ver una película en el sótano, él le susurró: «Te fallé, pero sigo agradecido por cada año a tu lado». Lisa no respondió. Se levantó, abrazó a sus hijos y se fue. Esa fue la última vez que Buddy la vio en persona durante casi 3 meses. La prensa no perdona, aunque intentó mantener bajo perfil. Los paparazzi no lo dejaron en paz.
Cada salida suya, al supermercado, a la iglesia, al dentista, era fotografiada. Cualquier mujer que apareciera a su lado era automáticamente señalada como su nueva novia. Una tarde de febrero, fue visto con su exproductora ejecutiva, Gina M., en una cafetería de Brooklyn. Las redes explotaron. Buddy ya la reemplazó. ¿Y los hijos qué? No duró ni 6 meses solo. Pero lo que nadie sabía es que Gina era su confidente profesional y estaba ahí intentando ayudarlo a cerrar acuerdos para evitar la bancarrota de Carlos Bakery. La prensa no perdona. Y la opinión pública, aún menos. Donde antes había fans incondicionales, ahora había indignación, decepción y críticas despiadadas. El mismo hombre que había unido a las familias frente a la pantalla cada noche, ahora era acusado de hipócrita, de infiel, de haber destruido lo que más decía amar. Los hijos toman partido. El quiebre más doloroso no fue con Lisa, sino con sus propios hijos. Sofía publicó un mensaje en sus redes que fue interpretado como una indirecta. El ejemplo no es quien te dice qué hacer, sino quien lo hace contigo. Buddy Jr. dejó de seguir a su padre en Instagram por varias semanas. Marco le dijo en voz baja un día: «Extraño cuando eras gracioso». Buddy entendió que no podía recuperar el pasado, pero tampoco quería perder el futuro. Así que decidió tomarse un año sabático. Cerró temporalmente 2 locales, reasignó funciones, y con lágrimas en los ojos, se despidió de parte del personal que lo acompañó durante más de una década. Decidió dedicar tiempo real a sus hijos. Los recogía de la escuela, cocinaba con ellos, veía películas italianas antiguas los fines de semana. Poco a poco, la relación con Carlos se suavizó. Marco lo perdonó más rápido. Sofía, en cambio, siguió distante. Lisa no prohibía las visitas, pero prefería comunicarse por correo electrónico que por teléfono. Una carta sin destinatario. Durante las noches de insomnio, Buddy escribió, a mano, en hojas sueltas que luego guardaba en una caja de galletas. Eran cartas para Lisa, para sus hijos, para su padre fallecido, incluso para sus fans. En una de ellas escribió: «Quisiera volver atrás, cocinar contigo, que me gritaras por dejar la harina en el suelo, que te rieras de mis chistes malos, pero lo arruiné, y aunque horneé el pastel más perfecto del mundo, no podría arreglar lo que rompí». Estas cartas jamás fueron enviadas, pero se convirtieron en su forma de expiar la culpa. En ellas confesaba no solo su arrepentimiento, sino su vacío. La fama lo había llevado lejos, pero también lo había desconectado de lo esencial. Como un pastel que luce hermoso por fuera, pero está crudo por dentro. ¿Hay redención para el Cake Boss? En marzo de 2025, un periodista de Vanity Fair le ofreció una entrevista exclusiva. Buddy aceptó con la condición de que no se hablara de la supuesta amante, ni del escándalo mediático, solo de su proceso de reconstrucción. La entrevista fue publicada con el título «El hombre que horneó su propia caída». En ella, Buddy hablaba con honestidad. «Durante años, trabajé tanto para darles todo a los míos, que olvidé estar con ellos. No puedes reemplazar el tiempo con regalos, ni el amor con logros. Aprendí eso tarde, pero lo aprendí». La entrevista fue bien recibida por algunos, criticada por otros. Pero por primera vez en meses, Buddy volvió a sonreír. Y esa sonrisa no era para las cámaras, era para sí mismo. El renacer, nuevas oportunidades, un pastel para Lisa y la última esperanza de redención. La primavera llegó a Nueva Jersey con su habitual mezcla de humedad y flores. Mientras los cerezos florecían en las calles de Montclair y Hoboken, Buddy Valastro también comenzaba lentamente a florecer, no como el chef de televisión, sino como un hombre que empezaba a reconstruirse desde los escombros de su vida personal. No lo hacía por la fama, ni por salvar su empresa. Lo hacía por algo más íntimo: recuperar el respeto de sus hijos, y si era posible, dejar una última puerta entreabierta en el corazón de Lisa. Una nueva rutina, una nueva vida. Ya no se despertaba a las 5:00,
5 de la mañana para grabar. Ahora se levantaba a las 6, preparaba café con calma y cocinaba desayuno para Carlo y Marco cuando estaban con él. Se había vuelto más presente, más callado, más observador. En lugar de correr a contestar correos, se sentaba Stakut a escuchar los relatos escolares de sus hijos. Incluso aprendió a jugar videojuegos con Carlo, quien reía sorprendido. «Papá, eres malísimo». Los domingos volvió a ser el cocinero oficial de la familia, al menos de la mitad. Preparaba espaguetis con albóndigas y bizcocho de limón. A veces Buddy Jr. se unía, otras veces no. Sofía seguía distante, aunque respondió finalmente a uno de sus mensajes. «Gracias por no dejar de intentar». No era la reconciliación, pero sí el inicio de un puente. El pastel del perdón. En mayo, al acercarse el cumpleaños de Lisa, Buddy tuvo una idea. Hornear un pastel, pero no para el público, ni para una competencia, ni para los fans. Un pastel solo para ella, no para reconquistarla. Ya había entendido que ese tren había partido, sino para decirle gracias y lo siento, en el lenguaje que mejor conocía. Durante una semana pensó en cada detalle. Sabía que a Lisa le gustaban los sabores cítricos, los tonos suaves, las flores de azúcar pequeñas y no ostentosas. Trabajó en el pastel como si fuera su obra maestra. En la base, una crema de naranja amarga. En el centro, mousse de limón siciliano. Y en la decoración, margaritas blancas de fondant sobre una capa de glaseado rosa pálido. El pastel llevaba una inscripción sencilla. Gracias por cada minuto. Perdón por cada silencio. Lo entregó sin fanfarrias. Tocó el timbre de la casa en Montclair, dejó la caja con una nota escrita a mano y se fue. Lisa lo encontró horas después. No dijo nada, pero tomó una foto del pastel, la subió a su cuenta privada de Instagram y escribió: «A veces las palabras no alcanzan, pero los gestos hablan». La segunda oportunidad no era lo que él esperaba al día siguiente. Los medios comenzaron a especular con una reconciliación. Pero Lisa, en una entrevista para un podcast de bienestar, dejó las cosas claras. «No me reconcilio con el pasado. Lo abrazo con gratitud y lo dejo ir. Buddy será siempre el padre de mis hijos, y le deseo lo mejor. Pero yo ya caminé hacia otro lugar». Fue un balde de agua fría para quienes soñaban con una historia de amor resucitada. Para Buddy fue doloroso, pero también un cierre necesario. Ya no se trataba de recuperar a Lisa, sino de construir algo nuevo, aunque fuera en caminos separados. Y así fue como comenzó a definir su renacer. De la cocina a las aulas, decidió que era momento de compartir su experiencia con otros, pero no en televisión. Se inscribió como profesor invitado en el Culinary Institute of America y comenzó a dar talleres de pastelería emocional. El concepto era simple: cocinar no solo como técnica, sino como acto de reparación, de amor, de introspección. Los alumnos lo adoraban. Por primera vez veían a un Buddy humano, vulnerable, sincero. Hablaba de errores, de duelos, de paternidad, de cómo un pastel puede ser más terapéutico que una sesión de terapia. El aula se volvió su nuevo escenario, pero sin luces, sin cámaras. Solo harina, batidoras y silencio respetuoso. Uno de sus talleres más recordados fue titulado «Hornear después de la tormenta», donde explicó paso a paso cómo hizo el pastel de Lisa y lo que significaba para él. Algunos estudiantes lloraron, Buddy también. El futuro de Carlos Bakery. Paralelamente, decidió reestructurar su empresa. No quería seguir fingiendo que todo estaba bien. Cerró algunas franquicias que ya no reflejaban su esencia. Reorganizó el equipo. Y lo más importante, trajo a sus hijos como parte de la toma de decisiones. No por obligación, sino por invitación. Sofía aceptó ser asesora de imagen digital de la panadería. Buddy Jr. se interesó por la parte logística. Marco empezó a desarrollar pequeñas recetas para una futura línea de productos by Marco Balastro.
mientras Carlo probaba sabores como catador oficial. Carlos Bakery volvió a respirar. Con menos brillo mediático, sí, pero con más alma. Y aunque la televisión lo seguía tentando, Buddy respondió una vez: «Ya no quiero cámaras en mi cocina, quiero a mis hijos». La reconciliación verdadera fue en diciembre, casi un año después del escándalo, que se dio la verdadera reconciliación. No con Lisa, ella ya tenía una nueva pareja, un médico pediatra, sino con sus hijos. Buddy organizó una cena íntima en casa. Esta vez no hubo pastel gigante, ni discursos. Solo comida hecha con el corazón, lasaña, pan de ajo y una torta de ricota con frutas rojas. En medio de la mesa, una tarjeta simple: «Gracias por no rendirse conmigo». Sofía, por primera vez en meses, se sentó junto a su padre, le dio un abrazo y dijo: «Te extrañé». No hubo aplausos ni testigos, pero para Buddy ese fue el verdadero regreso. No a la fama, no al éxito, sino a lo único que importa: la familia.